Bueno, bienvenidos al Orden del Ser. Ya estáis viendo que es una voz diferente a la habitual, ¿verdad? Normalmente uso voz de IA, pero para esta serie de vídeos, que no son vídeos pues guionizados, sino que más o menos voy a hablar yo o a intentar explicar metafísica atomista, porque me lo han pedido un par de seguidores, Sebastián y Miguel, si recuerdo bien sus nombres. Pues he decidido que lo voy a grabar yo con mi propia voz, aunque creo que seguiré usando la voz de inteligencia artificial para los vídeos habituales porque me ahorra mucho tiempo, básicamente es por eso. Y creo que está bastante bien, ¿verdad? La voz de inteligencia artificial, pues hombre, se nota que no es voz humana, pero desde luego está bastante mejorada con respecto de las que había hace años. Y bueno, a lo mejor poco a poco pues voy sacando tiempo para grabarlo yo con mi propia voz, pero por ahora creo que solo voy a grabar con mi voz esta serie de vídeos de metafísica atomista, que no sé hasta cuánto llegaré. En la imagen que veis del vídeo es de un libro buenísimo del catedrático Eudaldo Forment. Cuando me pidieron, ¿no?, esto de una introducción a la metafísica atomista, bueno, una introducción bien hecha, como la que hace este catedrático, lleva casi 200 páginas. Y eso es solo, pues, una introducción que daría para un montonazo de vídeos. Entonces, a no ser que haya una gran demanda y vea que la gente se anima mucho, pues no sé si llegaremos a cubrir tanto, ¿no? Pero por lo menos sí quiero grabar los puntos esenciales, más o menos ajustándome al libro bueno, Aquinas, ¿no?, en inglés, de Edward Fesser, que es otro profesor tomista universitario, ese es muy famoso, que señala simplemente los puntos esenciales, ¿no?, o los puntos clave de la filosofía atomista o la metafísica atomista. Bueno, entonces, bueno, lo primero, ¿qué es la metafísica? La metafísica es el estudio de las causas primeras, de las primeras causas, y siempre que se dice meta algo, pues es como irse un paso más atrás. Por ejemplo, metaciencia con respecto a la ciencia, ¿no? O filosofía de la ciencia, si se le quiere llamar. ¿Eso qué es? Pues si la ciencia se pregunta, por ejemplo, cómo se produce un fenómeno físico, pues la metaciencia o la filosofía de la ciencia diría: ¿es legítimo o adecuado estudiar ese fenómeno físico de esta manera? Es decir, es como un paso previo, ¿no? Un paso anterior. Y la metafísica, pues, hace eso con la física, ¿no? Entonces, la física estudia los fenómenos naturales y la metafísica lo que hace es ir al porqué de las cosas, ¿no? Entonces, un físico pues dice, bueno, la gravedad en la Tierra es 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque la ha medido y sale así, y ya está. ¿Podría haber salido de otra forma? Bueno, en teoría sí, simplemente pues establecemos de facto que se hace así y ya está. Pero la metafísica es la que se pregunta, ¿y por qué así? Y no sale 11. Entonces, bueno, nada, pues el físico a lo más que pueda llegar a la ley de gravitación universal, que depende de una constante que es 6,67 por 10 elevado a menos 11, ¿verdad? Pero podría ser 6,67 por 10 elevado a menos 10 o otro dato muy distinto. Y entonces ahí es donde entra la metafísica. Y en la metafísica ya lo único que nos queda es la lógica, porque claro, eso ya no, ahí no hay mediciones físicas, ¿verdad? Entonces, básicamente la metafísica yo diría que es estudiar con lógica las causas primeras, pues, de la realidad en general, ¿eh? Vale, pues entonces os voy a leer el libro este que digo, que veis en la imagen, la portada. Yo lo tengo, pero me costó bastante conseguirlo, creo que ya no se vende. Y yo lo conseguí de una librería que le quedaba un ejemplar por ahí, lo tendrían en algún rincón y lo conseguí, pero os merece la pena que os lea la contraportada del libro y comentemos un poquillo para situarnos, ¿no? Dice, el presente libro comienza con una introducción que ofrece la síntesis completa del pensamiento filosófico de Santo Tomás de Aquino, estructurado por temas y ordenado según su concepción de la filosofía. Con un lenguaje sencillo y actual se expone el sistema filosófico-teológico diseminado a lo largo de la extensísima obra filosófica teológica del denominado Doctor de la Humanidad.
El hilo conductor de la exposición es el carácter platónico de esta síntesis filosófica que permite trascender las doctrinas aristotélicas, las cuales asume. La selección de textos filosóficos de la obra de Santo Tomás traducido al castellano se presentan en la segunda parte de la obra, clasificado en el mismo orden y con los mismos títulos que todos los apartados de la introducción precedente. Su contenido está explicado en el estudio introductorio que puede considerarse como un compendio esencial de los mismos. Todo ello ha sido preparado por Eudaldo Forment, catedrático de Metafísica en la Universidad de Barcelona, académico ordinario de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino y autor de varios libros sobre Santo Tomás. Fijaros qué curioso, veis que la portada pone Santo Tomás de Aquino, el orden del ser, que es como se llama el canal, antología filosófica. Parecería que yo cogí el título del libro, pero en realidad no, en realidad fue al revés. Yo elegí el título del canal y la verdad que la idea se me vino por unas charlas de un autor que me gusta mucho, que es Gonzalo Rodríguez, que tengo El poder del mito, de una de sus obras, en la que yo tengo. Un hombre que no es propiamente tomista, conoce a Santo Tomás de Aquino, admira su obra, no es un tomista, es un historiador, no, ni siquiera es filósofo, pero sí disemina filosofía tradicional. Y hablando de la jerarquía del ser, creo que no lo decía así exactamente el orden del ser, o lo mismo sí, y tomé la frase más bien de ahí. Y claro, ¿qué pasó? Que antes de crear el canal y ponerle ese nombre, pues lo primero que hice fue, lógicamente, buscar si había un canal que ya se llamara así, porque bueno, podría ser. Y vi que no, entonces le puse el orden del ser, pero claro, buscando el orden del ser así en Google, a ver qué búsqueda me salía, me topé con este libro que es una maravilla, es increíble la casualidad. Había un libro de filosofía de Santo Tomás de Aquino que precisamente se llamaba El orden del ser, de este catedrático, de Eudaldo Forment. Al autor, a Eudaldo Forment, yo sí lo conocía porque ya tenía un libro suyo que se llamaba Ida Tomás, en el que exponía cómo y por qué, pues sobre todo desde el catolicismo siempre se recomienda a Santo Tomás de Aquino o se tiene como el autor de referencia, ¿no?, en filosofía y en teología. Y el libro pues también muy recomendable, pero este yo diría que es mucho mejor. Y como habéis escuchado en la contraportada, o sea, lo que hace es que dedica casi 200 páginas a introducir los temas y luego la segunda mitad del libro, el índice es exactamente igual, como que se repiten los temas en el mismo orden, pero ya citando directamente a Santo Tomás de Aquino. O sea, es un libro curioso, está muy bien. Y casi todas las citas son de la Suma Teológica y de la Suma contra los Gentiles, sobre todo de la Suma Teológica, más que nada porque es más grande. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, una introducción a la filosofía de Santo Tomás hecha por un catedrático tiene 200 páginas, ¿vale? Pero es que resulta que es lo que hace es coger los pasajes, digamos, esenciales de un libro que es la Suma Teológica, de la famosa Suma Teológica de Santo Tomás, ¿no? Vale. La Suma Teológica tiene entre 4.000 y 5.000 páginas. Es casi una mini enciclopedia, podríamos decir. O sea, teniendo en cuenta eso, ¿vale? Entre 4.000 y 5.000 páginas, pues luego resulta que la Suma Teológica ya es un resumen, porque suma precisamente en latín lo que significa es resumen. O sea, la Suma Teológica es una mini enciclopedia y eso es solamente un resumen que hizo Santo Tomás sobre su extenso pensamiento y obra para estudiantes de teología. O sea, que la obra de Santo Tomás realmente, el corpus tomístico, que creo que está íntegramente publicado por ahí en alguna página, creo que incluso en el latín original, eso ya imaginaros lo que puede ser, ¿verdad? O sea, la Suma Teológica es solo el resumen, ¿no? Y tiene casi 5.000 páginas. Los expertos en Santo Tomás realmente dicen que es casi increíble, que casi no se puede creer lo que escribió, teniendo en cuenta que no llegó a 50 años, murió con 49 años. Todo lo que escribió es increíble, ¿no? Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, yo no soy un académico de filosofía ni nada de eso. Yo soy un profesor del ámbito científico-tecnológico, o sea, profesionalmente, con lo cual la filosofía para mí es, digamos, una afición. Pero sí es verdad que llevo muchos años leyendo sobre tomismo, siguiendo autores tomistas, eso sí,
Pero vamos, en YouTube mismo vais a encontrar mejores expertos en esto, ¿no? Y, de hecho, uno de los que me pidió que hiciese la introducción, estos vídeos de introducción a la metafísica atomista, pues directamente le recomendé un curso que hay de 10 horas del profesor que también es catedrático, Juan Carlos Sandón, que ese sí es un profesor de filosofía chileno atomista, ¿no? Y bueno, y seguro que si habéis llegado hasta este canal, pues que no tiene apenas suscriptores por ahora, pues seguro que conoceréis a Agustín Echavarría, que es un profesional, catedrático, bueno, no sé si catedrático, pero por lo menos creo que es el jefe del departamento de metafísica en la Universidad de Navarra, y otros tomistas que saben mucho más que yo, ¿no? Yo que sé, Dante Urbina, por ejemplo, o, en fin, que gente, Jonathan Ramos, que gente que lleva ya mucho tiempo divulgando el tomismo en YouTube. Entonces, lo que quiero decir es eso, que no sé lo que saldrá, yo lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Creo que puedo hacer una cosa razonablemente bien. Y la única ventaja de un canal tan pequeñito es que, pues, a mí me da tiempo por ahora de leer todos los comentarios y contestaros a las dudas que tengáis. Eso en los canales grandes, pues ya se hace imposible, ¿verdad? Y ya está, entonces vamos al tema. Y bien, vale, sí. Yo considero que tendríamos que empezar por cuáles son los presupuestos, ¿vale? ¿Cuáles son los presupuestos de la metafísica atomista? Entonces, voy a leer una cita del libro de El orden del ser, de Udaldo Formé. Voy a leer una cita y él dice: la doctrina filosófica de Santo Tomás es considerada por la mayoría de los historiadores como aristotélica, aunque generalmente se reconoce transformada con muchos elementos platónicos y agustinianos. Sin embargo, debe todavía precisarse que se trata de una filosofía que trasciende a todo aristotelismo, tanto en su fundamentación como en su contenido y en su finalidad. Vale, entonces, yo estoy de acuerdo con esto. O sea, Santo Tomás tiene en su filosofía una base aristotélica, que es como la base, pero luego añade unos componentes platónicos y agustinianos muy importantes, que ya hace que su filosofía se distinga, ¿no?, de Aristóteles, y luego además su propio aporte, su propia filosofía, que al final, pues en opinión de muchos es la mejor de la historia. Es decir, hay gente, por ejemplo, el profesor, otro tomista, Peter Kreeft, eh, profesor en Estados Unidos de filosofía, pues él asegura y defiende que Santo Tomás es el mejor filósofo de la historia, por mucho que ahora eso suene fatal para los modernistas, ¿no? Para los filósofos modernistas, para la gente que lee filosofía moderna, pero hay también mucha gente, pues, que opina eso. Y lo que desde luego no es ni siquiera, yo creo, que opinable, lo que es objetivo, es que Santo Tomás de Aquino fue el mejor filósofo en 2000, que se dice pronto, en 2000 años de historia. O sea, desde Aristóteles hasta Descartes, el filósofo más destacado es Santo Tomás. Eso es que se estudia así, vamos, en historia de la filosofía. O sea, eso no tiene discusión. Y cuando ya te quedas pasmado es diciendo, vale, es que es el mejor filósofo en 2000 años de historia, ¿vale?, de pensamiento, sin ser realmente filósofo propiamente. O sea, porque Santo Tomás de Aquino, sí, era filósofo, efectivamente, pero era su profesión secundaria, digamos. O sea, él primariamente lo que era es teólogo. O sea, que te quedas ya, o sea, lo segundo mejor que hace bien, pues aún así lo mismo al mejor de la historia, o desde luego el mejor de 2000 años. Como teólogo ya es que no hay discusión. O sea, el mejor teólogo de la historia es Santo Tomás de Aquino, eso es seguro. O por lo menos, vamos, la opinión que yo leo de todo el mundo que sabe de eso es mayoritariamente esa. Así que nada, que esto es una bestialidad realmente. Cuando uno se mete en el corpus tomístico, pues eso es una cosa increíble. Y aquí vamos a hacer lo que podamos. Entonces, eso, bueno, empezamos ya entrando en materia, ya sí de verdad que me enrollo. Presupuestos, vale. Presupuestos de la metafísica tomista. Primero, vamos con Aristóteles, que es la base,
Y la base de Aristóteles es la lógica aristotélica, que es lo que él desarrolló. O sea, Aristóteles pues pasará a la historia, no se podrá olvidar jamás, porque es el que formalizó la lógica. Y, o sea, es que formalizó casi que digamos la razón. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Por eso muchos lo tienen por el mejor filósofo de la historia. De hecho, creo que en la votación entre filósofos, cuando la han hecho, Aristóteles salía el primero, ¿no? Incluso ahora que ya hay tantos filósofos modernos, ¿no? Bien, pues entonces sus trabajos principales sobre la lógica se agrupan bajo el nombre Órgano, que es como se llama, ¿no? El libro que agrupa la lógica aristotélica, que significa herramienta y que constituye la primera investigación sistemática sobre los principios del razonamiento válido o razonamiento correcto. Es decir, es casi que implanta los primeros principios de la razón Aristóteles, ¿no? Es una cosa tremenda. Entonces Aristóteles aborda los principios más fundamentales del razonamiento, a los que llama axiomas, que son los requisitos previos de toda argumentación y hasta de toda acción. Vale, entonces, ¿qué es esto de un axioma? Vale, un axioma es una verdad de partida. Para que un axioma sea bueno, o sea inevitable, casi diría yo, ¿qué es lo que tiene el axioma para que sea inevitable o que haya que aceptarlo? Pues resulta que lo que tiene es que cualquier intento de demostración de ese axioma va a ser menos evidente que el propio axioma. Es decir, el axioma es una cosa tan evidente que si intentas explicarla o demostrarla, va a salir algo peor, va a salir algo más confuso. O sea, es imposible hacerlo más evidente de lo que ya es, digamos. Eso es un axioma, ¿vale? O bueno, eso es lo que debería, perdón, eso es lo que debería de ser un axioma. Luego, sin embargo, te encuentras a lo mejor otros filósofos o pensadores que toman como axioma lo que a ellos les da la gana, pero que eso tendría que demostrarse. O sea, eso es otra cosa. Pero Aristóteles no. ¿Por qué? ¿Cuáles son los axiomas que coge Aristóteles? Pues, por ejemplo, el principio de no contradicción. O sea, es que eso no lo puedes negar. Si tú vas contra el principio de no contradicción, lo que te queda es la locura. O sea, no se puede hacer razonamiento. Porque cualquier cosa que digas puede ser eso o lo contrario. Entonces, caemos en el absurdo. Por eso hay que aceptar el principio de no contradicción y no se puede demostrar el principio de no contradicción. Es que intentar demostrarlo no va a ser nunca tan claro ni va a servir de nada frente al propio principio que ya es clarísimo, ¿no? ¿Cuál es el principio de no contradicción? Pues establece que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. O sea, pues lógico, ¿vale? Pues una pelota sí puede ser blanca y negra, porque a lo mejor tiene pintada una cara de blanco y otra de negro. Pero bueno, entonces no es blanca y negra en el mismo sentido, ¿de acuerdo? Pero lo que no puedes decir es que la pelota es enteramente blanca y la pelota es también enteramente negra en el mismo sentido. Eso es absurdo. Te estás contradiciendo, ¿no? Entonces, eso hay que aceptarlo sí o sí. Pues eso es un axioma aristotélico, ¿no? Bien, otros que prácticamente los demás se deducen de este, ¿no? Pero bueno, el principio del tercero excluido, que establece que dos contrarios no pueden darse al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto, como por ejemplo cuando lleguemos al tema del universo comenzó o no comenzó. O sea, no puede medio comenzar, o sea, o comenzó o tuvo un comienzo o no lo tuvo. Es decir, cosas así, es decir, cuando dos cosas son totalmente opuestas, pues no hay una cosa intermedia entre ellas, ¿no? Y el otro principio, por ejemplo, el de razón suficiente, ¿no? Que establece que hay una razón suficiente o explicación adecuada, necesaria y objetiva para la existencia de todo lo que es. El principio de razón suficiente es, así dicho, el que lo hizo famoso y lo estableció tal cual fue Leibniz. Fue el que dijo principio de razón suficiente, así literalmente, digamos. Fue Leibniz, que es otra bestia intelectual, ¿no? Y yo le tengo dedicado un audio, y por cierto también tengo dedicado un audio anterior a Aristóteles y a Santo Tomás en plan biográfico, pero también explicando un poco su pensamiento, que son audios cortos, por si los queréis ver. Lo que iba, sí. Pero el principio de razón suficiente como axioma, pues ya se encuentra incluso desde Aristóteles, ¿vale? Es decir, todo efecto, también se puede decir así, toda definición, todo efecto tiene una causa que lo hace inteligible. Es decir, que por lo menos se entiende que algo ha ocurrido por una explicación. Y aquí hay una confusión enorme y yo he visto incluso intelectuales y gente muy inteligente,
científicos sobre todo, más científicos que filósofos, porque los filósofos suelen estar mejor informados de esto, ¿no? Pero científicos confundís todo el rato causalidad con determinismo, y eso en filosofía a mí me parece como un disparate. O sea, no es lo mismo determinismo que causalidad. Es decir, la causalidad simplemente lo que implica es que todo efecto tiene una causa, pero no que determine justo el efecto que tiene que ser sino otro. Eso sí es determinismo, pero es otra cosa. Porque no haya determinismo, como parece que pasa en la mecánica cuántica, parece, porque hay como 11 interpretaciones de la mecánica cuántica, todas son consistentes con los datos empíricos, y en fin, cada uno dice una cosa, pero incluso si fuese verdad que el determinismo, por ejemplo, en la realidad no existe, por lo menos en el mundo cuántico, eso a la causalidad le da igual, eso no es que te cargues la causalidad por eso, ni mucho menos, vamos. O sea, eso el que porque no haya determinismo dice que no hay causalidad, no sabe lo que está diciendo, o al menos no está hablando en términos lógicos filosóficos. Y un ejemplo de esto, muy claro para que lo entienda todo el mundo, es, por ejemplo, un niño que está jugando a la pelota, ¿vale? Imagina un niño que está jugando a la pelota, está pegándole balonazos contra la pared y por ahí hay una ventana, ¿vale? Pero a la que el niño, pues, ni mucho menos tiene intención de romper, ni muchísimo menos, ¿no? Pero en un momento dado da uno de sus balonazos, se cruza algo o alguien, la pelota rebota, un ángulo muy raro y va a parar a la ventana que no tiene nada que ver con la dirección que le había dado y la intencionalidad que le había dado el niño a la pelota. Pero al final, por una carambola rarísima, acaba en la ventana y rompe la ventana, ¿vale? Todo el mundo entiende que la causa de que se haya roto la ventana es el balonazo del niño. Pero ¿había algo que determinase que eso iba a suceder así? ¿Había alguna intencionalidad? Pues no. O sea, no había una determinación del niño para romper la ventana. Simplemente ha sucedido así y ya está. Pero se entiende que hay una causa, ¿verdad? Se entiende que hay una causa. Entonces, lo mismo, los efectos estos de radiación, ¿no? Que no se puede exactamente determinar qué partícula va a ser la siguiente que se va a transformar, que va a emitir radiación, ¿no? Pero bueno, pues se entiende que eso ocurre pues porque tenemos una sustancia que es radiactiva, que tiene estas propiedades. Y al final, el principio de causalidad prácticamente yo diría que se reduce al principio de creatio ex nihilo, ¿no? O sea, al principio de... Perdón, el creatio ex nihilo no, al principio de ex nihilo nihil fit, de la nada nada sale, ¿vale? Es decir, de la nada nada sale, ya está, o sea, si algo que ocurre no ocurría antes, pues tiene que tener una causa. Otra cosa es que a lo mejor sea una causa que no determine el efecto puede ser indeterminado, pero tiene que venir de algo previo, ¿no? Al menos lógicamente previo, ¿eh? Que eso luego, pues si algún día llegamos a estudiar la causalidad más a fondo me meto en eso, pero si no, lo dejamos por aquí porque vamos a seguir con el hilo. Y vale, que va. Entonces sí, parte de unos axiomas, ¿vale? Unos axiomas que son inevitables. Y una vez establecidos los axiomas, para poder razonar con lógica, Aristóteles analiza las reglas de inferencia lógica con las que, partiendo de unas premisas, pues se llega a una conclusión que es segura. Es decir, la velocidad depende de la veracidad de las premisas. Pero si las premisas son ciertas, la conclusión sí o sí es cierta. Mientras que se respeten las reglas de inferencia lógica, claro, estamos hablando. Es decir, la lógica aristotélica, si se hace bien, da información segura, es inevitable, ¿vale? Y a este respecto una cosa que mucha gente no tiene en cuenta, que la lógica, como por ejemplo pasa en matemáticas, los resultados matemáticos son muchísimo más ciertos y más seguros, en mi opinión. Yo he sido profesor de matemáticas a nivel de secundaria, de bachillerato, bastantes años, y los resultados de un teorema matemático, por ejemplo, ¿no? Los resultados matemáticos son mucho más ciertos que incluso un resultado científico empírico. ¿Por qué? Y lo explico por qué. O sea, porque, por ejemplo, el teorema de Pitágoras es imposible que no se cumpla da igual, incluso si existiera un multiverso con universos rarísimos, el teorema de Pitágoras va a ser verdad siempre, en todas las regiones de este universo y en todas las regiones de cualquier universo que exista por ahí. O sea, es que es imposible que no se dé.
porque solo depende de la lógica, no depende de la realidad de las cosas materiales, solo depende de la lógica, o sea, es un resultado cierto en cualquier mundo, o si se acaba el mundo, da igual, siempre va a ser cierto y siempre lo fue. Mientras que incluso una cosa científica súper bien establecida, no, nunca va a ser tan segura como eso, porque, por ejemplo, la constante gravitatoria, por ejemplo, ¿no? Eso está súper establecido, ¿no? La constante de gravitación universal es 6,67 por 10 elevado a menos 11 y desde que la estableció Newton, pues se ve que sigue siendo igual siempre. Pero ¿quién te garantiza a ti que fuese así hace 10.000 millones de años? Ahí nadie había o nadie sabemos que hubiera para decir era así. Lo mismo es que así durante mm, 1 millón de años y luego cambia. O sea, saberlo seguro no lo sabemos, ¿vale? Saberlo seguro no lo sabemos. Seguramente no, suponemos que es constante y como por ahora se cumple, pues está bien, porque la ciencia muchas veces pues es así, es decir, se propone una explicación mientras que funcione y no haya otra mejor, pues es la que se toma. Pero ¿sabes seguro que dentro de 5.000 millones de años va a seguir siendo así? Pues seguro no. O sea, y yo os estoy hablando de lo más seguro en ciencia. ¿Para qué vamos a hablar de un estudio que han hecho con una muestra de 100 personas y luego sale el titular, que luego a lo mejor ya ves tú? De la realidad al titular que han puesto ahí del estudio, pues una diferencia enorme. Entonces, la información que obtenemos de un silogismo lógico, si está bien hecho, no sé si ponerlo al nivel de una prueba matemática, pero casi, ¿vale? En mi opinión. Y desde luego un resultado matemático, ya digo, o sea, un resultado matemático que es simplemente aplicar lógica con números es muchísimo más seguro que cualquier otro conocimiento, ¿eh? Incluso que el de la ciencia dura. Vale, ¿y qué más? Vale, pues sí, entonces que en Aristóteles la analítica es básicamente la doctrina del silogismo. Y este constituye el núcleo fundamental en torno al cual giran todas las demás figuras de la lógica aristotélica. Y esta lógica, pues es la que ha moldeado todo el pensamiento racional de la humanidad hasta hoy y sigue plenamente vigente, ¿eh? Y esto que han inventado últimamente de ¿no? lógica con muchos valores de verdad, como 100 valores de verdad. O sea, en vez de que una cosa sea o verdadera o falsa, puede ser 39 falsa o 39 verdadera. Bueno, para mí eso son chorradas de ahora, porque como hay que innovar, pues algo hay que hacer, ¿no? Pero para mí no tiene ningún sentido. El que le guste eso, pues yo lo respeto, pero vamos, no le veo sentido. Vale, pues ese sería un presupuesto, ¿eh? Ese sería un presupuesto, esos axiomas y esa lógica. Y otro presupuesto sería el realismo filosófico, ¿vale? Aquí ya sí hay más discrepancia, pero en fin, hay discrepancia pues con la gente que, pues casi que, yo diría casi que lo mismo, que con tal de innovar pues se agarra a cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es esto del realismo filosófico? Bueno, pues el realismo filosófico consiste, bueno, hay distintos tipos de realismo, pero bueno, el de Aristóteles y Santo Tomás es un realismo moderado, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Pues que es la tesis de que nuestras sensaciones y concepciones corresponden a realidades externas. Es decir, que hay una relación de verdad entre el mundo exterior y mi pensamiento. Claro, esto, por lo mismo, ¿no? Si negamos esto, pues decimos, sí, bueno, es posible que nuestros cerebros en realidad estén conectados en una Matrix, ¿no? Como la película Matrix, ¿no? Que en realidad nada es real y sin embargo estamos como en una especie de incubadora y todo nos lo meten las máquinas y, hombre, como hipótesis no se puede descartar al 100%, pero si tú te vas a agarrar a eso, o sea, por hipótesis puede ser esto un cerebro los cerebros de Boltzmann, sí puede ser un cerebro de Boltzmann, ¿no? Que decía Boltzmann, el científico este, bueno, lo mismo somos cerebros, ¿no? En un tarro y manipulados por una especie superior. Si te pones a inventar, pues tú te puedes inventar cualquier cosa, pero ¿qué datos tienes de eso? O sea, ¿qué pruebas tienes de que eso sea verdad? Y si te vas a poner en eso, pues bueno, pues como yo le digo a toda la gente que se pone así, decimos, no, pero es que no sabemos porque lo mismo todo es mentira, digo, mira, pues ingrésame tu siguiente nómina, pásame 1.000 euros, que de todas formas, como todo esto es imaginario, una ilusión, pues ¿qué más te da? Ninguno lo hace, ¿verdad? O sea, al final, a mí, si una lógica, o sea, si una cosmovisión
no es coherente con lo que luego tú haces en tu día a día, a mí no me sirve. A mí para eso se descarta automáticamente como falacia de arbitrariedad, porque entonces eres realista para lo que te interesa, para tu vida diaria, pero luego si vamos a hablar del tema de metafísica o de Dios o lo que sea, entonces ya no eres realista, pero solo para eso. Para los demás, sí eres siempre realista, ¿no? Entonces, eso para mí no tiene validez ninguna, eso es hipocresía, ¿no? Entonces, el realismo filosófico yo creo que es inevitable y es eso, ¿no? Es la tesis de que por lo menos hay alguna correspondencia entre nuestro pensamiento y nuestras percepciones de los sentidos con la realidad, por lo menos alguna. Ahora, sí, sabemos seguro que la realidad no es para todo el mundo igual, es decir, los colores que nosotros vemos, por lo mejor no son los mismos colores que ve una serpiente o un perro, es decir, los colores en realidad no existen, sabemos que es una interpretación de nuestro cerebro, ¿no? Porque lo que hay que son diferentes longitudes de onda en la onda electromagnética. Entonces, pues, si recibes en el ojo una longitud de onda tal, pues tu cerebro te lo pone como rojo para que tú entiendas que es diferente del azul, que tiene una longitud de onda más corta, ¿no? Y ya está, vale. Eso de acuerdo. Pero por lo menos es verdad que diferentes colores son diferentes longitudes de onda en la realidad. Es decir, que tiene una explicación por lo menos una correlación con la realidad. Por lo menos eso. Entonces, por eso el realismo moderado, ¿no? El realismo fuerte sería decir que todas las cosas son como las vemos y ya está, ¿vale? Eso no se mantiene, porque no lo dice la ciencia. Pero un realismo moderado sí. Y ya digo, es que la alternativa es, pues eso, caer en la hipótesis que luego no se pueden llevar a cabo en la realidad, en la vida diaria. Entonces es hipocresía, ¿no? Rechaza esto. Vale, entonces eso es esta tesis que dice que, bueno, que nuestros sentidos nos dan información que tiene una correspondencia con la realidad, aunque no sea siempre exacta o no sea siempre precisa. Y la tesis de que nuestro intelecto puede comprender esa realidad. O sea, que el mundo es inteligible. Pues claro, o sea, si no tienes ni siquiera mmm, el presupuesto de que tú puedas entender el mundo, ¿para qué te vas a poner a investigarlo? O sea, te pones a investigarlo porque sabes que vas a obtener resultados y se ha demostrado, ¿no? Si no es que no habría ciencia, no hubiera habido ciencia. Cualquier cosa que hubiésemos intentado hacer hubiera salido mal o hubiera salido bien una vez y mal 1000 veces y nunca hubiéramos avanzado. O sea, el hecho de que hayamos avanzado es muestra de que esto es verdad. El mundo es inteligible, ¿no? Entonces, eso sí, presupuestos sin los cuales ninguna ciencia podría hacerse, ¿vale? Y donde ya solo quedaría, pues, el absurdo nihilista y relativista, que a mucha gente se le llena la boca con eso, pero como digo, luego nadie lo lleva a la vida real, o sea, nadie asume en su vida diaria las consecuencias de ser totalmente relativista nihilista, con la honoraria excepción de Nietzsche, que sí llevó, diría yo, a cabo eh, las consecuencias de su nihilismo y acabó, pues, lógicamente, loco y luego suicidándose, claro. O sea, esa es la consecuencia, ¿no? Si abandonas la razón, por lo que te queda la locura, y así acabó Nietzsche, el pobre, ¿no? Pero por lo menos él fue coherente. Lo que no me vale es decir una cosa y luego hacer otra. Pues bien, luego esto también importantísimo porque esto es lo que te evita caer en las ideologías que estamos viendo hoy en día que son una locura, ¿no? Es decir, mi idea es la verdad e intentar imponer mi idea a la realidad, en vez de ser al revés. O sea, en vez de procurar que la realidad te imponga tu idea, es decir, que tú aprendas de la realidad o te adaptes a la realidad, pues lo que intenta hacer es al revés. Es decir, no, yo quiero esto y si la realidad es distinta, a mí me da igual, yo intento cambiarla. Y eso, pues lógicamente sale mal, ¿verdad? Eso sale mal. Y no me voy a meter en temas polémicos, pero todos sabemos, pues yo que sé, las cosas que pasan en el deporte. En fin, ¿para qué me voy a meter en eso, no? Nosotros estamos en otras cosas. Pero así es, ¿no? Es decir, no, tienes que adaptarte a la realidad. Si quieren meterte en el mar y ir rápido, pues te buscas un barco y no un coche. Y el coche te lo buscas para la carretera, ¿no? No, es decir, no es que yo quiero que mi coche, pues, lo meta en el agua y vaya con las ruedas, ¿no? En fin, ejemplos tontos, ¿no? Pero sabéis a lo que me refiero, creo que se me entiende. Bien, entonces, pues, el mundo natural está ahí y es como es, nos guste o no, y funciona siguiendo unas leyes y un orden. Y eso es inevitable, porque si no es que no habría ciencia. O sea, el universo está lleno de orden y de patrones. Alguna discusión el otro día que decía, ¿no? ¿Quién ha dicho que el universo tiene un orden? Digo, no, vamos, entonces, o sea, si el sol sale
por el mismo sitio y se ponen por el mismo sitio todos los días, es por algo. O sea, otra cosa es que haya teorías del caos y tal, pero eso no tiene nada que ver. Pero está claro que hay patrones de regularidad, ¿no? Ahí está claro. Sale por el este y se pone por el oeste el sol, ¿no? Entonces, o sea, y se pueden predecir cuándo va a haber eclipses porque sigue una regularidad. Y se pueden predecir montones de cosas en ciencia y se puede hacer ciencia porque el mundo pues sigue unos patrones y sigue unas leyes y una regularidad. Y entonces, cuando se debate sobre metafísica o sobre la existencia de Dios, hay gente que te viene a negar esto porque ya agarrarse un clavo ardiendo, pero vamos, si alguien se agarra a esto, pues es como tú ya has ganado el debate. Si me vas a saltar por petenera, me vas a decir una tontería con tal de negar lo que te estoy diciendo, que es una obviedad, pues ya tú, o sea, engáñate todo lo que quieras, ¿no? Entonces, pues esos serían los dos presupuestos y luego ya entraríamos lo que es ya en el desarrollo filosófico propiamente de Aristóteles, que lo recoge Santo Tomás, ¿vale? Como la teoría de las cuatro causas, ilemorfismo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero eso lo voy a dejar para un siguiente audio, porque este ya estoy viendo que se me ha ido a más de media hora, ¿vale? Así que nos vemos o me oís si queréis en un siguiente audio. Así que acabo como siempre, pues diciendo que si os gusta le dais like, comentéis, me podéis preguntar lo que queráis, suscribiros y compartir el podcast. Y que un fuerte abrazo y gracias por escuchar.